Buenas noches, les saluda el doctor Pablo Navarro Castillo. Yo soy gastroenterólogo de la Clínica Digestiva Navarro en Alajuela, Costa Rica, y hoy les hice un pequeño video sobre los posibles comportamientos de la curva de coronavirus en Costa Rica. Más o menos cuándo podría ser el pico y cuál sería la mortalidad. Y ya vamos a ver que está basado en un artículo eh, de un profesional muy serio que fue publicado el día de hoy en el diario La Nación. Esta es los tipos de curva que se pueden presentar en un país en el caso de una infección. Si vemos por acá, hay una curva naranja que tiene un crecimiento exponencial. Eso implica, así son las infecciones por virus, en los cuales una persona contagia a otra y otra contagia a otra y cada vez es mayor la cantidad de contagiados por por la dispersión que hay. Mientras que una curva lineal no se da en el caso de los virus, que es la azul, ¿verdad? Pero son las curvas en las cuales hay una relación constante de casos. Siempre en las curvas, aquí abajo está el tiempo y en este otro eje es la cantidad de casos. Entonces, entre más alta arriba esté, más casos hay. Y entre más para allá vaya, más tiempo transcurre. Entonces, ya se sabe que para el crecimiento del coronavirus es un crecimiento exponencial. Y aquí tenemos dos curvas exponenciales. Una en azul, en una situación en donde no hay medidas de contención, todo el mundo va a la calle y todo el mundo contagia a todo el mundo. Y la otra en naranja, que también tiene un comportamiento exponencial, pero es mucho más leve porque ahí la gente está siguiendo todas las medidas de protección. Esta es la curva costarricense. Estos son los números día a día, empezando el 6 de marzo, que fue el primer caso reportado, hasta el día de hoy, 1 de abril, que tenemos 375 casos. Ha ido con un crecimiento, una tendencia todavía no marcada, ligeramente exponencial, pero si vemos al final de la curva, se ha distanciado de esta curva exponencial teórica de la curva real, lo cual nos dice que probablemente algún efecto está teniendo en aplanar la curva nuestras medidas actuales de aislamiento y que este espacio tiene que seguirse creciendo, haciéndose más larga esa diferencia y así estamos mostrando efectividad en nuestro aplanamiento de la curva, ¿verdad? En hacer esa curva lo menos levantada posible. El gobierno lógicamente no nos va a dar cifras de cuándo va a ser el pico o cuántos muertos va a haber, porque primero eso es imposible de saber, solo se pueden hacer conjeturas, y segundo eso puede llevar al pánico ciudadano, y por otro lado podría también que las cifras sean inexactas y que después haya muchas críticas en ese sentido. Entonces, para tomar una idea, este, este estudioso de las poblaciones, que se llama don Luis Rosero Bixby, es profesor retirado de la Universidad de Costa Rica, una autoridad en estudios poblacionales, por ejemplo, de mortalidad en la península de Nicoya, que él demostró que había un área azul donde viven más la gente, etc. Es una autoridad y hoy en la página 15 del Diario de la Nación publicó un artículo donde nos da tres panoramas. El primer panorama es esta gráfica pintada en rojo con esta línea roja de acá, que es la mortalidad y la cantidad de casos al día si no se toman medidas. El segundo panorama es este panorama en azul, donde vemos una lomita en lugar de una montaña parada, que es la curva un poco más aplanada, aplicando medidas solo por un mes. Esta línea azul es la mortalidad. Y el tercer escenario es este en verde que está de este lado, que es aplicando las medidas de forma indefinida. Como están los gráficos superpuestos, a veces cuesta un poco más interpretar esas imágenes. Entonces, vamos a tratar de darle, de separar los gráficos. Entonces ahí borré los dos gráficos de si se toman medidas y dejé solo
el gráfico de cuando no se tome ninguna medida, que ya esto no ocurrió porque mucha gente ha hecho caso y se ha quedado en casa. Pero si no se tomara ninguna medida y la transmisión se da, como se sabe que se da, de entre 2.4 personas aproximadamente por paciente infectado, la cantidad de casos diarios iba a elevarse muy rápidamente y a finales de abril íbamos a tener más o menos 35,000 infectados en un solo día. Y obviamente las muertes se van dando días después. Y entonces vemos que en este periodo es cuando la curva de muertes, que es esta roja, sube más estrepitosamente y entonces tenemos que para los primeros días de mayo vamos a tener, si no se toman medidas, 1,000 muertes al día. 1,000. Para acumular al final unas 36,000 muertes. Ese es un panorama sumamente negro que ya no se da porque ya se tomaron medidas. Entonces, pero veamos cómo el no hacer nada nos hubiera generado 36,000 muertes. Si solo nos portamos bien un mes, aquí quité la gráfica roja y dejé la azul, vemos cómo en lugar de una montañota parada tenemos una lomita, ¿verdad? Y obviamente, como el contagio es más lerdo, el pico de casos nuevos, en lugar de darse a finales de abril como se daba, se nos retrasa 2 meses y se da más o menos para el 1 de julio, en lugar de 35,000 casos nuevos por día, en esta situación, portándonos bien un mes, o sea, asumiendo que nos portamos bien hasta final de Semana Santa y después nos portamos mal y empezamos a salir después de Semana Santa, sería que tenemos 12,600 casos nuevos el 1 de julio, más o menos para esas fechas, que sería el pico de casos nuevos. Y bajaríamos la mortalidad de las personas. Recuerden que la gráfica roja, este mismo gráfico nos llegaba aquí arriba, eran 36,000 muertes. En este caso nos llega aquí bastante más abajo, pero siguen siendo 8,000 muertes. Yo calculo que 8,000 muertes impacta la mayoría de familias de este país, porque estamos hablando de que los que más se van a morir son los adultos mayores. Y de un adulto mayor dependen 5 o 6 familias de su descendencia. Entonces va a afectar a muchísimas familias. El pico de muertes va a ser en julio, más o menos por acá, y van a ser como 100 muertes por día. Bajamos de 1,000 muertes por día a 100 muertes por día. Eso si nos portamos bien hasta después de Semana Santa, y tomando variables que uno no puede predecir con exactitud, como que la efectividad de recibir atención médica va a disminuir la mortalidad a la mitad y que no se van a acabar las camas de cuidados intensivos, etc. Si se hace un apagón indefinido, o sea, si mantenemos estas medidas de forma indefinida, siempre va a haber muertos, vamos a tener 1,100 muertos y vamos a durar varios meses para que la epidemia pase. Y el pico de muertes iba a bajar a 30 muertes por día y va a ser a finales de agosto. ¿Ok? Entonces, eso es como el mejor escenario. 1,100 muertos es lo mejor que se espera para Costa Rica. Lo cual, para mí, es una tragedia grande. En la situación anterior, tal vez no mencioné esto, en la situación donde se portan más mal, donde nadie hace caso, la epidemia va a haber contagiado a casi todo el mundo para junio. Entonces, ya para junio va a haber una inmunidad colectiva en la cual ya el que se infectó y el que se murió. Es la cruda realidad de la naturaleza, que define eso rápidamente, matando o curando. Y es lo que queremos evitar, la cruda realidad del virus, y por eso hacemos esto, lo cual nos va a superar, si hacemos medidas solo hasta final de Semana Santa. El pico se pasaría ya para agosto y entonces la inmunidad colectiva estaría desarrollada en agosto y después de agosto ya Costa Rica sería un país con muy pocas infecciones y casi que sería seguro para el turismo y para hacer cualquier actividad económica, siempre a un costo de muertos importante. Mientras que si hacemos medidas indefinidas, el pico de la epidemia va a ser mucho más allá, varios meses más para allá, y va a durar mucho más en reactivarse la economía. Entonces, esos son los 3 escenarios combinados.
Uno nos pasa todo rápido, con muchas muertes, otro nos pasa un poquito más lento, con bastantes muertes, y otro que sería el ideal, aunque ya vamos a ver que es casi prácticamente imposible que ocurra, que serían muy pocas muertes, pero muy pocas son 1100 muertes. Llevamos apenas dos, veamos todo lo que nos falta. Por eso no hay que aflojar las medidas. A mayor contención, más vidas salvamos y es lo que queremos, pero también se da más crisis económica. Vean esta gráfica. Aquí para arriba vemos en rojo un país que no toma medidas, como digamos Nicaragua en este momento y Estados Unidos hace un tiempillo que no lo tomó en serio. Muchos infectados muy rápido, obviamente muchos muertos muy rápido, pero la economía ya cuando se toman las medidas sufre poco, baja poco. Este bajonazo es el bajonazo de economía. Mientras que si aplanamos la curva, obviamente el tiempo de infección y el tiempo de no trabajar es más largo. El tiempo en que se infecta la gente dura más tiempo en la casa y por ende más gente dura sin trabajar. Entonces se nos profundiza más la crisis, es esta línea azul. Se empeora más la crisis económica y se prolonga por más tiempo. Entonces, no nos podemos engañar que entre mejor nos portemos, más mal nos va a ir económicamente, pero tampoco podemos tapar el sol con el dedo y la vida es más importante que el dinero, señores. Entonces, hay que sacrificar uno con otro y ahí está la conciencia de todos, de ayudarnos entre todos, porque a todos se nos va a bajar el ingreso. Aplanemos la curva, porque esta es la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Y sigamos todas las medidas y quedémonos en casa. De verdad, aislarnos y aislarnos bien, no juntarnos con nuestros hermanos, no juntarnos con nuestros padres, es lo que va a salvar mayor cantidad de vidas. Que no se acabe esto en Semana Santa. Por dicha, el gobierno hoy dio una serie de medidas que va a evitar que la gente salga de sus casas y eso nos va a ayudar mucho. Sigamos todas las indicaciones del gobierno que lo está haciendo bastante bien. Yo, por mi parte, nada más me queda darles un agradecimiento muy sincero por ponerme atención y aquí seguimos haciendo videos. Ahí está el teléfono por si cualquier cosa, quedamos a la orden. Soy el doctor Pablo Navarro y muchas gracias.